Saludo, mi nombre es Harold Steven Mosquera Pino. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy en la carrera Radiografía e Imagen Diagnóstica. Voy a hacer un video para la materia Anatomía Radiológica, hablando de la pelvis, la columna, la caja torácica, cara y cráneo. Empecemos hablando de la pelvis. La pelvis está conformada por tres huesos. Son el hueso costal o ilíaco izquierdo, el hueso costal o ilíaco derecho y el sacro coxis. Cada uno de estos está conformado por tres partes. El ilion en la parte superior, el isquion en la parte posterior y el pubis en la parte posterior. ¿Listo? Estos huesos costales se unen y forman el acetábulo, donde se inserta la cabeza del fémur. ¿Listo? Estos huesos costales se articulan entre sí en la sínfisis púbica, que es una articulación anfiartroidea. ¿Qué quiere decir? Que esta articulación es una articulación con movimiento restringido y en su cara posterior se articula con el sacro. El ilion tiene dos caras, cara interna y una cara externa. En la cara interna encontramos la fosa interna. En la cara externa encontramos la fosa externa. ¿Listo? También encontramos la cresta ilíaca. La cresta ilíaca encontramos la espina ilíaca antero-posterior, la espina ilíaca antero-inferior y la espina ilíaca antero-superior. En el isquion encontramos la tuberosidad isquiática. También en el isquion encontramos el foramen. ¿Se le olvidó qué? Espérame, el foramen. A mí se me hace que usted se equivocó en algo, que olvidó, repitió algo. Vamos bien. ¿Sí? Este foramen obturador está recubierto por la membrana obturatriz. Esta membrana obturatriz está formada por el isquion y el pubis. Listo, hablemos de la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta por varias vértebras. Entre ellas tenemos las vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, las vértebras sacras y las vértebras coxígeas. Hablemos de las vértebras cervicales. En las vértebras cervicales encontramos el atlas y el axis. El atlas es una vértebra que no tiene cuerpo. Además, es la vértebra que soporta el peso de la cabeza. Esta vértebra se articula con el occipital. Luego encontramos el axis, que es la vértebra que tiene el diente. ¿Listo? Bueno, las vértebras cervicales, estas vértebras tienen una apófisis transversa donde se encuentran los agujeros transversos por donde ingresan las arterias, por donde en estos
Con esta apófisis transversa ingresan las arterias vertebrales. La única vértebra que no tiene los agujeros transversos es la séptima vértebra, que también la conocemos como vértebra prominente. ¿Por qué se le llama vértebra prominente? Porque su apófisis espinosa es más larga que las otras vértebras. Además, estas vértebras cervicales tienen una bifurcación en sus apófisis. Tienen una bifurcación en su apófisis espinosa. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos de las vértebras torácicas. Estas vértebras tienen una hemicarilla para articularse con las costillas. ¿Listo? Y estas vértebras son 12 vértebras torácicas. Ahora siguen 5 vértebras lumbares. Estas 5 vértebras lumbares lo que hace son más, su cuerpo es más grande. Es el más grande de todas las vértebras porque son las vértebras que más peso soportan. Sus discos intervertebrales también son los más grandes. ¿Listo? Luego siguen las vértebras sacras, que son 5 vértebras sacras. Luego siguen las vértebras coccygeas, que son entre 3 a 5 vértebras coccygeas que están soldadas, o sea, unidas entre sí, que se unieron. ¿Listo? Bueno, en las vértebras encontramos que las vértebras tienen cuerpo, tienen vehículo, tienen lámina, apófisis espinosa, apófisis transversa y las apófisis articular para que ellas se articulen entre sí. Ahora hablemos de la caja torácica. La caja torácica son 37 huesos. Entre esos huesos tenemos 12 vértebras, 24 costillas y un esternón. El esternón son el mango, el cuerpo y la apófisis sifoide. Listo. Hablemos de las costillas. Hablemos de 12 costillas. Entre estas 12 costillas hay. Estas costillas son 12. Hablemos de 7 costillas que se llaman costillas verdaderas. ¿Por qué se les da el nombre de costillas verdaderas? Porque estas costillas se articulan con el esternón por un cartílago propio. ¿Listo? Siguen las 3 falsas. Se les llaman falsas porque estas se articulan con el esternón uniendo los cartílagos. Los cartílagos de estas se unen con el cartílago de la séptima costilla y por medio de este cartílago es que se pueden unir al esternón. Luego siguen 2 que se llaman flotantes. Se les llaman flotantes porque estas 2 costillas no se articulan con ninguna otra costilla, están sueltas, por eso se les llama flotante. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos de los huesos del cráneo y los de la cara. Los huesos del cráneo son 8 huesos. Entre estos huesos tenemos el hueso frontal, el hueso occipital, tenemos los 2 parietales, tenemos los 2 temporales, tenemos un etmoide y un efenoide. Además encontramos la sutura coronal, sutura sagital y la sutura lamboidea. Hablemos de los huesos de la cara, son 14. Tenemos 2 cornetes, 2 nasales, 2 lagrimales, 2 palatinos, tenemos 2 nasales, 2 cigomáticos, un gómer y una mandíbula. En estos huesos aparece un hueso llamado el hueso hioides. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, gracias y gracias. Chao.